Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Money Talks, donde hablamos del dinero sin rodeos. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es Cristian Leñero, un profesional con una trayectoria de más de 20 años asesorando negocios familiares en Costa Rica y fuera de Costa Rica en la parte del protocolo familiar, plan de sucesión y gobiernos corporativos. Cristian, un placer tenerte aquí. Bienvenido a Money Talks. Muchas gracias, Brian. Con mucho gusto de estar aquí contigo compartiendo este rato. Gracias. Cristian, para comenzar, contanos un poquitito de esa trayectoria que te ha llevado durante tantísimos años a dirigir Cristian Leñero y Asociados. Sí, mira, en realidad es una historia bastante larga. Mi padre se dedicó al tema de la consultoría empresarial y yo tuve una carrera profesional independiente. Tuve 11 años trabajando en distintas empresas y soy ingeniero industrial de profesión y luego tuve una maestría en negocios. Y la verdad que me fui a trabajar con él después de 11 años porque necesitaba ayuda en la empresa consultora en aquel entonces. Y para irme a trabajar con él, como era mi padre y yo venía de una carrera independiente, yo no quería que papá fuera mi papá en la empresa, ¿verdad? Claro. Quería tener un socio y no un papá en la empresa. Y entonces ahí fue donde por primera vez empecé a estudiar el tema de negocios familiares. Y para irme a trabajar con él le puse una serie de condiciones que aprendí del tema de negocios familiares y la verdad que me encantó el tema y a partir de ahí, a pesar de que papá no se dedicaba al tema de negocios familiares, sino a los temas de calidad total, las ISO 9000 y este tipo de cosas. La verdad que yo empecé a especializarme en el tema de las empresas familiares. Luego, cuando a poco antes de que papá muriera, nos fusionamos con la firma global Deloitte. En Deloitte fui director de consultoría para Centroamérica y República Dominicana y me tocó pues ahí trabajar. No trabajamos en empresas familiares, pero sí mucho la parte estratégica, que yo trabajé en el tema estratégico y algunas otras cosas interesantes a nivel de mejoras de procesos y cosas de esta naturaleza en Deloitte como firma. Pero lo que más aprendí en Deloitte fue el tema estratégico. Cuando salgo de Deloitte me fui a trabajar con un profesor de INCAE, con Esteban Brenes, y con Esteban se dedicaba fundamentalmente al diseño de estrategias empresariales y a temas de familia, protocolos familiares. Y ahí me tocó empezar, a pesar de que ya había estudiado el tema, lo había aplicado en mi propia familia, empecé a trabajar con Esteban en todo lo que era la parte de negocios familiares y ahí terminé de consolidarme y aprender de todo lo que era temas familiares. Con Esteban estuve 11 años y ya hace más de 10, 15 años que terminé la relación con Esteban y me dediqué solo, o sea que ya tengo más de 20 años de estar trabajando con familias empresarias en toda Latinoamérica, básicamente, ¿verdad? Fundamentalmente he trabajado con familias en Ecuador, he trabajado con familias en Perú, he trabajado con familias en República Dominicana, en fin, y en todo Centroamérica. Así es que hemos podido hacer una experiencia bastante importante y vasta en el tema de las empresas familiares. Claro. Cristian, y ahora que mencionas los protocolos familiares, ¿qué es un protocolo familiar y cómo ayuda a los negocios y a los empresarios que dirigen su empresa familiar? Mira, muy interesante. En realidad, el tema de las empresas familiares hay como un dicho, me lo dijo un cliente mío de la zona de San Carlos y me dice: Cristian, me dice, las empresas las crea el fundador, la disfrutan los hijos y la quiebran los nietos. Y más o menos ese refrán, las estadísticas lo respaldan. Claro. Y lo respaldan básicamente porque dicen que únicamente un 10% de las empresas familiares logran hacer una transición exitosa a la segunda generación. Pero a la tercera generación ya es solo un 4% de las empresas las que logran hacer una transición exitosa. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que pasa con las empresas familiares es que
hay algunos comportamientos o algunas culturas que se crean alrededor de un fundador que luego no se pueden mantener en las generaciones siguientes. Pero papá los educó así o mamá los educó así, entonces cuesta. Y la principal cultura es que en una empresa familiar, cuando la crea un fundador, el fundador es toda la empresa, es una sola persona decidiendo, y si toma una mala decisión, a él mismo le duele en la bolsa, y si toma buenas decisiones, a él mismo lo sufre en la bolsa. Entonces, papá se acostumbra y enseña a sus hijos de que no hay que rendir cuentas, yo tomo decisiones y se acabó. El problema de las empresas familiares es que cuando pasa una segunda generación, bueno, aquí va a haber, depende cuántos hijos tenía, y depende cómo quiera distribuir las acciones y eso, porque ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque hay elementos ahí muy interesantes que abordar. Pero básicamente, si tengo 3 hijos, ¿verdad? Ya ninguno es socio mayoritario. Ya soy un hijo yo que tiene que compartir la empresa con 2 hermanos. Claro. Y a veces papá, con muy buena intención, o mamá, porque aquí hay mucha mujer empresaria también, papá o mamá, quieren lo mejor para sus hijos, y lo mejor es heredarles el negocio. Claro. Pero tal vez no piensan o tal vez no se dan cuenta que estoy obligando a mis hijos a ser socios cuando tal vez entre ellos las relaciones no son las mejores, tal vez tienen intereses muy distintos, claro, o tal vez tienen circunstancias alrededor de cada uno de ellos muy diferentes. Que es lo normal. Es lo normal. Y lo que pasa es que yo los obligo a ser socios, ¿verdad? Claro. Y cuando son 5, son 6, peor la cosa, ¿verdad? Y cuando son 2, más bien hay un riesgo tremendo, ¿verdad? Cuando usted tiene solo 2 hijos, si usted quiere matar una empresa, ¿verdad? Póngala a que sea 50-50, porque nadie tiene decisión. Entonces, si esos 2 hermanos no se llevan bien, o uno está en contra del otro, la empresa se paraliza. Claro. No se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, y no hay forma de tomar decisiones. Entonces, a veces cuando son solo 2 hijos, todavía es más grave el tema, porque hay un riesgo enorme de que si esos 2 hermanos no logran ponerse de acuerdo, usted liquida el negocio muy rápidamente, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo les ayuda ahí el protocolo familiar? Sí, mira, el protocolo es interesante porque, bueno, partamos de un hecho que a veces la gente no tiene tan claro, que a nivel mundial el 85-90% de las empresas son empresas familiares. Entonces, las empresas familiares, en términos generales, yo no podría decir que hay una norma que todas se parecen y todas son iguales. Nada. Son el 85% de las empresas y todas son diferentes, ¿verdad? Y entonces hay familias de un tipo o de otro. Y a veces uno cree que la empresa familiar solo es la empresa pequeña. ¿Qué va? Walmart es una empresa familiar. Claro. Cargill es una empresa familiar. LG es una empresa familiar. Entonces, no es un tema de empresas pequeñas. Es un tema... Sí, no es el abastecedor. No. No es la panadería. No es la panadería. Claro, al ser el 85% de las empresas, obviamente, incluye el abastecedor, la panadería, la carnicería, la gasolinera, todas esas son empresas familiares, ¿verdad? Pero dentro del grupo de empresas familiares hay empresas muy importantes, muy significativas. Yo tengo clientes de empresas familiares que facturan cientos de millones de dólares al año, ¿verdad? Y entonces, realmente se puede decir que las empresas familiares son un ámbito muy grande. Entonces, pero en las empresas familiares hay una característica que es muy relevante, que es que se mezcla el corazón con la razón, ¿verdad? Correcto. Porque yo tengo sentimientos, mi hijo, pobrecito, o yo soy el hijo de papi, yo no tengo que rendir cuentas. Hay cosas de esta naturaleza que hacen que funcione la emoción con la parte racional. Claro. Y entonces, cuando se mezcla la parte emocional con la parte racional, resulta que empiezan a surgir conflictos. Entonces, muchos estudiosos de universidades grandes se han puesto a estudiar, bueno, cuáles son las causas más frecuentes que generan, diríamos, conflictos en las empresas familiares. Y entonces ya están definidos una serie de temas que generan conflicto. Entonces, ¿qué es lo que busca un protocolo familiar? Es agarrar esos temas y de forma anticipada crear políticas de cómo lo abordamos, para que ya no sea lo que se me ocurre, sino que qué es lo que está sucediendo. Te voy a dar un ejemplo cualquiera. Uno de mis clientes en Honduras, por ejemplo, el papá, mamá, trabajaban los 2 en el negocio, con 3 hijos, 2 mujeres y un varón. El varón era el menor y las 2 hijas mujeres, número 1 y número 2. La hija mayor se dedicaba a toda la parte de abastecimiento, compra, porque era importadora y distribuidora, que incluso tenían tiendas. La segunda se encargaba de toda la parte financiera y el menor se encargaba de los aspectos comerciales, apoyaba al papá en los aspectos comerciales.
Pues bueno, resulta que la hija de en medio se casa y queda embarazada. Entonces, papá, bueno, primero ella le dice, papá, yo quiero trabajar solo medio tiempo. Es que mi hijo tengo que dedicarle tiempo. Claro, papá, su nieto, que la hija le quiera dedicar tiempo. Por supuesto, mi hija trabaja medio tiempo, ayúdame y ordénate y trabaja solo medio tiempo. Pero a la hora de girar el cheque en la quincena, lo giró exactamente igual. Pero era su hija, estaba teniendo su primer nieto. O sea, claro, ahí donde vos ves el corazón funcionando, ¿verdad? Funcionando el corazón. Bien, perfecto, hasta ahí, ningún problema. Hasta que llega un día el hijo menor y le dice, papi, voy a montar un negocio con mi amigo fulano. Y entonces a partir del próximo mes solo voy a trabajar medio tiempo. ¿Pero cómo vas a trabajar medio tiempo? Sí, voy a trabajar solo medio tiempo. Ah, y me tenés que pagar el salario completo. ¿Pero por qué te vas a pagar el salario completo? Y porque a mi hermana ella trabaja solo medio tiempo y le estás pagando salario completo. Ahí me llama, Cristian, ya. Claro, ¿verdad? Claro. Ahí donde tú tienes un ejemplo claro donde el corazón y la razón se mezclan y terminas tomando decisiones complicadas. ¿Qué pasa con un protocolo? Un protocolo define política. Dice, bueno, varias cosas. Muchas cosas, pero regula el empleo de los familiares en la empresa, ya te voy a contar algunas cosas, pero una de las cosas que regula es, en esta empresa se puede trabajar medio tiempo, sí o no, y cuando la familia toma la decisión de sí o no, lo hace frío, no ante la circunstancia de que mi hija acaba de tener un bebé, ¿verdad? Sí. No, donde realmente no está el momento emocional presente, entonces termina siendo que tomamos decisiones de manera más racional. Y entonces decimos, ok, no se puede trabajar medio tiempo, no aceptamos trabajo de medio tiempo en esta empresa, la familia. Un ejemplo, una política, es una política. Y entonces cuando este señor hubiera llegado el momento y hubiera dicho, mi hija, nuestro protocolo dice que no puedes trabajar medio tiempo, entonces estamos fregados. Sí. ¿Me explico? Analizamos las reglas para todos. Claro, pero yo empiezo a tomar las decisiones antes de que los problemas empiecen a suceder. Otro caso que se regula en un protocolo, por ejemplo, es la forma de comprar y vender acciones. Te cuento otro caso, otra anécdota simpática alrededor de este tema que me ha tocado vivir. Resulta que un empresario ecuatoriano, resulta que tiene un hijo dentista, ¿verdad? Y tenía 3 hijos adicionales que estaban ahí metidos en el negocio. Pero el dentista, cuando se gradúa, termina, dice, yo quiero montar mi clínica. Y entonces fue a papá y papá le dijo, mi amor, lo siento, ahí vaya a buscar recursos. Si usted quiere montar su clínica, móntela. Entonces él fue donde sus hermanos y les dijo, bueno, les vendo mis acciones de la compañía. Y nadie se las quiso comprar, ¿verdad? Ah, no, mira, que esto, que lo otro, ¿verdad? Pues él se buscó un inversionista y le dijo, te vendo el 25% de las acciones de esta empresa. Claro. Y cuando la empresa se dio cuenta, tenía un nuevo accionista que no sabían quién era, de dónde venía, y pues ya había vendido las acciones y había montado su consultorio odontológico. Usted puede decir, ¿los traicionó? Yo digo que no, porque él se la fue a ofrecer y le dieron la espalda, ¿verdad? Claro. En ese caso particular, pero otras veces pasan cosas de esta naturaleza, donde no hay una regulación, donde no hay una política. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que se regula en el protocolo, ¿qué pasa si alguien quiere vender acciones? ¿Qué hacemos ante una venta de acciones? Entonces se puede regular de decir, bueno, primero tiene que ofrecerlas a la familia, si no la quiere la familia la puede ofrecer a la empresa, si la empresa no las quiere, ya las puede ir a ofrecer a un tercero, pero ese tercero debe ser aprobado por la junta directiva antes de vender, etc. Usted puede generar una serie de regulaciones en el protocolo, políticas de cómo hacer ciertas cosas, todos los aspectos que se han estudiado que generan algún nivel de conflicto, todas esas cosas se pueden resolver haciendo un protocolo donde fríamente yo simplemente les pregunto, ¿qué pasa si alguien quiere vender acciones? ¿Qué quieren hacer? Y como nadie está vendiendo acciones, podemos tomar una decisión más fría, anticipada, claro, de decir cómo quiero que se vendan las acciones en esta empresa. Y con eso, ¿verdad? Porque el protocolo lo que busca, Brian, y todos los televidentes, es evitar el conflicto. Así como a veces alguien es como compra anticiparse al conflicto, marcar la cancha y cuando pase... Es lo mismo que cuando usted coge un seguro de enfermedad, ¿verdad? Si yo cojo un seguro de enfermedad ya enfermo, el seguro no funciona, nadie me lo va a vender. Yo tengo que comprar el seguro cuando estoy sano y cuando viene la enfermedad yo estoy cubierto. Pues el protocolo funciona más o menos igual con relación al conflicto. Por eso que los protocolos hay que hacerlo antes de que empiecen los conflictos. Porque cuando usted hace un protocolo y ya la empresa está
en conflictos entre los miembros de la familia, ya hay que hacer un proceso mucho más largo, hay que hacer una serie de negociaciones, hay que trabajar muchísimo más y la verdad que el protocolo se complica bastante. Si usted lo hace preventivamente, cuando apenas sus hijos empiezan a meterse al negocio, cuando usted apenas empieza a proyectar que a unos 10, 15 años tal vez me va a tocar la sucesión, ese es el momento ideal para hacer un protocolo. Cuando sus hijos comienzan a entrar al negocio, ese es el momento de pensar en el protocolo. Es decir, que todas las empresas familiares, de la manera más temprana posible, deberían de establecer un protocolo. Mira, eso es vacunarse contra los conflictos. Y es que el problema de los conflictos en las empresas familiares es que es lo normal. Yo creo que todos conocemos una familia que terminaron peleados y uno dice terminaron peleados por el dinero, pero no es por el dinero, es por los egos, por el poder, por quién toma decisiones, por la forma en que mi hermano me toma en cuenta, no me toma en cuenta. Y mientras papá esté vivo y papá sea el que toma decisiones, todos son santos corderitos. Claro. El problema viene cuando papá muere y entonces deja a un montón de socios que tal vez no son los mejores socios que podría tener. Claro. Y además empiezan a surgir todos estos problemas. Que encima, como decías, ellos no escogieron ser los socios, les tocó entrar ahí en la sociedad. Les tocó entrar en la sociedad. Ahora, tocaste un tema muy importante que es la sucesión. Sé que te has especializado también mucho en la parte de lo que es un plan de sucesión. Y yo, que conozco muy poco, en comparación de lo que vos conoces, he visto que la sucesión es un tema crítico. ¿Por qué es tan crítico algo tan importante como el plan de sucesión en las empresas? Bueno, de hecho la mayoría de la desaparición de las empresas o la quiebra de las empresas, acuérdate que te di las estadísticas, ¿verdad? Solo un 10% logran pasar satisfactoriamente a la segunda generación y solo un 4% a la tercera. La mayoría de estos fracasos empresariales se da precisamente en los momentos de sucesión, por varias razones. El primero es porque la gente cree que el día que me muera, que vean a ver qué hacen, ¿verdad? Eso es terrible porque está dejando usted un problema serio y tal vez no ha preparado suficiente un sucesor. Y lo segundo es que hay veces que uno tiene que entender que la empresa empieza a cambiar y cambia en muchos sentidos. Vea que sí, yo ahorita vengo de una empresa de 6 hermanos. ¿Okay? Entonces, cuando papá tenía la empresa, había un dueño que tenía el 100% de las acciones, ¿verdad? Al pasar a sus hijos con 6, en realidad son 7, pero uno se salió del negocio antes, pero 6 son los accionistas, tiene menos de un 20%, un 17% cada uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ya no tiene un socio mayoritario que diga, aquí las cosas se hacen así. Entonces, empiezan a entrar algunos factores ahí a jugar de manera importante. Y estos son las formas distintas de transferir la propiedad. Hay un tema que es bien interesante, Brian, que cuando uno tiene una empresa, yo soy un empresario y tengo una sucesión con mis hijos, yo como que solo visualizo una opción, que es dejarle las acciones a mis hijos. Pero existen 2 más. Existe esa, obviamente, y esa es la que más cuidados se necesita. Si usted la va a transferir a sus hijos, si no tiene un protocolo, persínese porque probablemente sus hijos van a tener problemas. Es casi que se lo garantizo, y no porque conozco los problemas de su familia, porque las estadísticas sí lo dicen. Entonces, viene aquí el tema importante de decir, bueno, ¿cuáles son los tipos de cómo yo puedo transferir? Bueno, hay varias formas de transferir. Una es, mejor vendo y le doy dinero a cada uno de mis hijos para que cada uno se dedique a lo que quiera e invierta el dinero en la empresa que ellos quieran, desarrollen nuevas empresas o compren otra empresa. En fin, el vender a veces se ve como un acto frío y como que uno en la empresa además le pone alma, vida y corazón. Entonces existen vínculos muy grandes de la empresa con la familia y por eso descartan rápidamente esa opción. Pero eso no es una opción mala, porque ahí usted no obliga a sus hijos a ser socios. Podría ser que sus hijos, que se lleven bien, se junten los 2 capitales y creen una nueva empresa. Claro. Eso podría ser perfectamente. Pero a veces como que no volvemos a ver el tema de la venta de la empresa. Vender la empresa a veces soluciona muchos problemas. Y de hecho, si usted vendió y lo que le va a repartir a sus hijos es dinero, usted no necesita un protocolo familiar, ¿verdad? No, porque no necesita poner reglas para que la familia trabaje unida. No, claro, porque simplemente no la está dejando así. La segunda opción
se llama dividir. Y es decir, bueno, yo normalmente ahora vengo de almorzar con un empresario que él tiene sus negocios donde están sus hijos, pero le gustan los bienes raíces y entonces tiene, no sé, alquileres y tiene terrenos y desarrolla proyectos inmobiliarios y eso le encanta, se entretiene con eso. Entonces él me dijo ahora al almuerzo, tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Él dice, yo ya decidí. No, perdón, son 3 varones y una mujer, son 4. Le dice, yo las empresas a los hijos, pero a mi hija le voy a dejar todo lo que son los negocios inmobiliarios, porque además a ella le encantan y a los otros no les gusta estar en la empresa. Bueno, esa es una forma. Dividir es una forma de heredar y no obligar a todos a ser socios. Más que todo a que no se crucen o trabajen en conjunto por aquello del conflicto. Es correcto, claro. Es correcto. Entonces, y de nuevo, ahí se presenta, en la sucesión se presenta otro problema importante: talento. Claro. No siempre tenemos talento en la familia para dirigir una empresa, porque cuando mamá empezó el negocio, un emprendimiento, lo hizo crecer, empezó pequeño y se fue complicando con el tiempo. Pero estamos hablando que ya a la transición o cuando yo deseaba morir, papá podría tener 30, 40 años de tener el negocio. Y el negocio evidentemente, pues si ha crecido, ha sido exitoso, se ha ido complicando, se ha ido siendo más difícil, ¿verdad? Y entonces a veces los hijos novatos les toca hacer frente a un negocio ya complejo, con clientes difíciles, con problemas de crédito, con relaciones con bancos, con una serie de cosas que papá fue aprendiendo de a poco y lo fue haciendo crecer paulatinamente. A los hijos les toca de una vez entrar en un negocio complicado. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿y cómo sé yo si mis hijos realmente tienen talento para eso? Y ahí juega un factor muy importante: los egos, ¿verdad? Porque son de la familia, son mi apellido, y yo los quiero en el negocio, y ellos son dueños, pero ese ego tiene lados positivos y lados negativos, ¿verdad? Uno de los problemas de los lados, hay muchos problemas del lado negativo, ¿verdad? Pero voy a concentrarme en los más relevantes, pero el primero es que a lo mejor mis hijos no tienen las mejores capacidades. Claro. Y aquí, Brian, y amigos empresarios, quiero decirles algo muy importante. Lo más difícil de una empresa es crear un patrimonio. Claro. El patrimonio cuesta mucho hacerlo. Hay que empezar a hacer crecer negocios, habilidades, negociaciones, alianzas, proveedores, negociaciones con proveedores, bancos. Y entonces finalmente usted logra crear un patrimonio. Y a veces lo que cuesta entender a los hermanos o a los descendientes que ellos están heredando un patrimonio. Le llaman la empresa, pero la empresa en realidad significa un patrimonio que ha ido creando el fundador. Y resulta que los patrimonios cuesta un mundo hacerlo. No todo el mundo es capaz de hacer un matrimonio. Matrimonio lo hace más gente, pero un patrimonio cuesta mucho hacerlo, la verdad, porque si no todos seríamos empresarios y todos, ¿verdad? Seríamos grandes empresarios. No, el patrimonio cuesta hacerlo, requiere sacrificio, esfuerzo, en fin, sobre todo si uno no viene de una base que se lo dieron ya listo. Entonces, el patrimonio cuesta hacerlo. Y hay un pequeño problemita con el patrimonio, que es súper fácil perderlo. Claro. Entonces, ¿cuál es el verdadero deber de los herederos de un negocio? Es procurar que el patrimonio mínimo se mantenga, pero lo ideal es que el patrimonio siga creciendo. Porque si el patrimonio sigue creciendo, pues decía Peter Drucker, la empresa familiar es la mayor conquista social, porque me permite dar empleo en mi comunidad, me permite pagar impuestos, me permite tener mejores servicios públicos, porque mi empresa contribuye a generar empleo, generar impuestos, generar una serie de cosas que permite tener una mejor vida al final, no solo para mí, sino que para mí y para mi comunidad. Entonces, definitivamente, la creación de patrimonio, ya que lo hice, una obligación muy grande es mantenerlo y hacerlo crecer, para dar más empleo, para seguir contribuyendo más. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y a veces, ¿qué tan seguro estoy yo de que mis hijos tienen capacidad de seguir haciendo crecer ese patrimonio con la empresa, lo complicada que es hoy y tal vez la no mucha experiencia que tienen mis hijos al día de hoy, ¿verdad?
¿Y cuál es la capacidad que ellos tienen de seguir haciendo crecer? Y esto es una pregunta bien importante de hacerse. Y uno tiene que poner el ojo en el patrimonio. Los hijos está bien, pero es que el patrimonio al final va a ser la garantía principal de que la familia va a estar mejor. Es el sustento. Es el sustento de toda la familia. Y entonces a veces es mejor, ¿verdad?, decir, bueno, mi hijo el gerente general. Y la pregunta, ¿y no puedo conseguir un gerente general mejor en el mercado que mi hijo? Con más experimentado, con más años, habiendo trabajado en empresas más grandes, más complejas que la mía. Cristian, perdón, es que estás tocando un tema muy, muy delicado también y muy importante, y que muchos empresarios que pueden estarnos viendo y que nos están también escuchando podrían estarlo atravesando. Entonces, eso quiere decir que no precisamente uno de mis hijos tiene que ocupar mi silla. De pronto no precisamente es la mejor idea, no es la más correcta, por el bien de la empresa. Podríamos decir que esa es la conclusión. El patrimonio, llamémoslo así. Claro, claro. Podría ser, es que todo eso depende. Yo tengo muchos años ya, como 11 años, estar trabajando con una empresa en El Salvador, como 11 años ya de trabajar con ellos, donde el hijo menor eran 2 hermanos, y entonces el hijo o el sobrino menor, el muchacho es brillante y es una eminencia, y él dirige el negocio y lo hace espectacularmente bien. Sí, perfecto, si usted tiene eso, adelante, claro. Perfecto, pero ¿tiene eso? La pregunta es, y contestar esa pregunta, vieras que no es nada tan sencillo. Esa pregunta es difícil, y un papá que tenga el coraje de preguntar, o una mamá, mis hijos realmente es el mejor talento que yo le puedo dar a la organización, no es tan fácil. Este empresario con el que almorcé hoy me decía una cosa muy interesante también, que es una buena reflexión. Él me decía, Cristian, cuando usted compra un buen caballo, lo mejor es buscar un buen jinete que lo ande y usted observe cómo lo maneja, para ver si el caballo realmente es bueno o no es bueno. Claro. ¿Cómo responde el jinete? Dice, pues si usted se monta en él, de usted no puede observar el movimiento del caballo, claro, y usted es parte de, claro, ¿verdad? Pero si usted tiene un buen jinete y lo sienta ahí, usted puede ver el crecimiento de ese caballo, ve cómo se comporta. Y eso en los negocios, vieras que es un buen consejo. A veces, no siempre, debo aclarar, a veces es mejor conseguir un buen jinete y usted se siente a ver el caballo, cómo el caballo se comporta y sigue. Y entonces, un día me preguntaba otro empresario amigo que está empezando, bueno, está en un negocio de un alto crecimiento, pero está empezando a recibir a sus hijos en el negocio, a sus hijos empiezan a graduarse de la universidad. Me decía, Cristian, vos que tenés experiencia en empresas familiares, ¿qué es lo que más me aconsejás para mis hijos? Y yo le dije, enséñales a hacer negocios. Claro. Enséñales a tomar riesgos, porque si usted lo pone como empleado, usted le va a enseñar a ser empleado. ¿Y cuál es la diferencia entre un empleado y un empresario? La capacidad o el ánimo que yo tengo para tomar riesgos. Entonces es preferible que usted ponga a su hijo a levantar negocios, aunque le vaya mal y se vuelva a levantar, a que lo tenga ahí aprendiendo la contabilidad, lo tenga aprendiendo la finanza, o lo tenga aprendiendo la producción, o lo tenga aprendiendo lo comercial. Porque usted siempre, y escuche esto bien, siempre va a encontrar un mejor comercial, un mejor financiero, un mejor operativo que su hijo. Claro. Eso está en el mercado. Y si lo pone a empezar de cero, pues que sea solo para que aprenda, pero con la mentalidad de ser un empresario. Exacto, y es ponerlos a dirigir la empresa. Cuando él falte, lo que queremos es quien encuentre los nuevos negocios para la empresa, donde hay áreas de riesgo que está dispuesto a asumir, pero tiene que estar entrenado en tomar riesgo. En un puesto de trabajo no se toman riesgos. Cristian, es muy interesante. Yo sé que muchos de los empresarios que nos están escuchando necesitan tener cercanía con vos, recibir una asesoría, recibir un diagnóstico y recibir apoyo. Contanos de pronto un poquito cuál es el portafolio de servicios, aparte de protocolos y planes de asociación, y cómo pueden encontrarte, ya sea en redes o en internet. Gracias, sí. Mira, en realidad nosotros damos 4 servicios fundamentalmente. Todos los temas de negocio familia, que ahí incluye sucesión, protocolos y los temas de negocios familiares. Nosotros también, y todos están vinculados, ¿verdad? Damos gobierno corporativo, porque una de las cosas importantes para la empresa familiar es poner una junta directiva que funcione de verdad. Y entonces esa junta directiva normalmente tiene directores externos, entonces nosotros los conseguimos directores, hacemos evaluaciones del consejo, hacemos un montón de cosas con relación al gobierno corporativo también. Le ayudamos a formar la junta, a seleccionar los directores, porque la gente cree que no, que cómo va a haber.
se consiguen directores buenísimos y se puede hacer un trabajo muy interesante en eso, y nosotros nos especializamos en eso también, en crear gobierno corporativo, en hacer evaluaciones y incluso nosotros participamos en muchas juntas directivas también de empresas que nos piden que apoyemos en eso. Lo segundo que hacemos es el tema estratégico. Formular estrategia y a operacionalizar esa estrategia. Operacionalizar implica, bueno, cuando yo hago estrategia, ¿verdad? Es una visión a largo plazo donde yo me subo a 20,000 pies de altura para poder ver el bosque. La operacionalización es volver a la tierra y decir, bueno, ¿cómo voy a construir ese bosque? ¿Verdad? Entonces, la operacionalización, ayudamos a las empresas, digamos, a generar planes para ejecutar su estrategia de manera sistemática e importante. Y muchas veces las empresas familiares, para poder conseguir un gerente que no sea de la familia o para hacer una transición y decir si mi hijo es lo mejor o no, a veces lo primero es hacer una estrategia para entender si mi hijo va a poder o no tener las mejores competencias para desarrollar esa estrategia. Entonces trabajamos en el tema estratégico y también trabajamos también en el área de talento humano. Es decir, Paula, mi hermana, estuvo, y eso es otra, ¿verdad? Somos una empresa familiar, somos 2 hermanos y yo, somos 3 hermanos los que estamos en la empresa. Fernando, mi hermano, que tuvo una vida ejecutiva de larga data y ahora está trabajando con nosotros en la empresa familiar. Y Paula, que tuvo todo el tiempo digamos, trabajando en la parte fundamentalmente de reclutamiento ejecutivo, ¿verdad? Lo que es headhunting. Y entonces, con Paula también ayudamos a las empresas que necesitan desarrollar una estructura organizacional, ayudamos a encontrar talentos, les ayudamos, o incluso para los hijos, si no es el mejor talento, les ayudamos a hacer outplacement para que encuentren trabajo fuera, en fin, cosas de esta naturaleza. Todos se vinculan, pero también cada uno se vende por aparte. Usted simplemente necesita reclutar un gerente de operaciones. En Leñero Consultores usted puede encontrar la solución para contratar ese gerente de operaciones o el gerente comercial. ¿Cómo te encuentran nuestros oyentes para que se pongan en contacto con ustedes? Hay 2 formas. Las más sencillas es nuestra página web. En nuestra página web es Leñero Consultores, todo pegado, leneroconsultores.com. Y también a través de LinkedIn. Yo en LinkedIn aparezco como Cristian Leñero, Fernando Leñero o Paula Leñero, que somos los 3 hermanos que estamos en la firma. Y básicamente es la forma de contactarnos. También tengo mi celular 88 46 97 38. Pueden localizar en mi celular. O también en mi correo es cristian@leneroconsultores.com. Perfecto. Yo le recomiendo a cada uno de los empresarios que pueda ver este episodio que contacte a Cristian y le exponga su situación, porque en todas las empresas familiares, yo que visito algunas y escucho algunas de las historias, sé que hay una situación de conflicto y es importante. Hemos llegado al final. Cristian, te agradezco muchísimo por estar por acá con nosotros. Y a nuestros oyentes, Money Talks, donde hablamos del dinero sin rodeos. Esperen nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.